Columna de Fernando Borroni. Si el Fondo Monetario Internacional le dijo o no al equipo de Alberto Fernández que en Argentina existe un vacío de poder, a esta altura importa poco. Lo que es importante es preguntarnos si existe o no existe ese vacío de poder. Lo primero que hay que decir es que el vacío de poder como concepto concreto que te lleve a reflejar la realidad no existe. Nunca el poder está vacío. No existe la ausencia de poder. Aunque algunos de los actores que ejercen esa porción de poder deje de hacerlo durante un tiempo determinado, esa vacante es ocupada de inmediato. Pero vacío, porque vacío de poder no existe nunca, porque el poder tiene como centralidad su expansión, si no, no es poder. Por tanto, la apariencia de cierto vacío de poder es el ejercicio de otro sector que está precisamente usufructuando ese poder que alguien dejó vacío. Por tanto, las preguntas de este presente serán en todo caso si el gobierno tiene autoridad o no para tomar algunas decisiones. Si Macri es ya solo el confuso recuerdo de una pesadilla, y quién está ocupando hoy su lugar en términos de las decisiones políticas y económicas. Lo que es inocultable es que el poder de Macri se licuó, y no a partir de las PASO, sino mucho antes, y lo licuó él mismo. Mauricio Macri perdió poder cuando no cumplió ni con una sola de las promesas de campaña, porque el poder lo perdió cuando se tuvo que enfrentar, casi por decisión propia, con su propio electorado. Es el mismo Mauricio Macri, y no otros, que se corre del poder cuando el lunes posterior a la paliza electoral dice que él no puede hacer nada para evitar que el dólar suba y responsabiliza a los argentinos. Claro, si vos como presidente no podés hacer nada ante una movida cambiaria, ¿quién entonces? ¿No debería este gobierno hacernos cargos de su propia mediocridad? Es la misma Elisa Carrió, quien en la reunión de todo el partido de gobierno dijo: a nosotros de Olivos nos sacan muertos. No hay mayor evidencia de la pérdida de poder que recurrir a la violencia para sostenerse en el poder. Que no nos hagan cargo de su propia desesperación. Perdió poder cuando desde una soberbia recalcitrante despreció a las clases más populares, a los trabajadores en todas sus formas. Mauricio Macri creyó en un momento que el poder era él, y que podía ejercerlo despreciando a todo aquello que en verdad constituye al poder. Macri construyó un poder sin base, solo se sostuvo desde la cúpula, y el poder que perdura, el poder que es leal, el que vence en el tiempo, es el que se construye desde la base. Si no, pregúntenle al peronismo. Este gobierno ha perdido el poder, y no desde las PASO, porque se le desmoronó el cerco mediático, evidenciando que su fortaleza era tal porque alguien la trasvestía de fortaleza. Solo en la oscuridad de la impunidad que los medios les garantizaron a Macri pudo ser poder. Cuando las ventanas y las cortinas se abrieron y la luz del día asomó, Macri quedó encandilado. Perdió toda credibilidad, no solo la de sus votantes, sino también de este sector del establishment que lo puso en el poder. El establishment lo quitó del orden de sus prioridades a Macri. Fue inútil hasta para los propios. Y perdió legitimidad, porque un gobierno que se sostiene desde la imposición de un relato mentiroso, un gobierno que reprime las voces que se le oponen, un gobierno que persigue y encarcela a la oposición, un gobierno que acusa de ser indeseable y responsable de todo a aquellos que no lo eligen, un gobierno cuyos funcionarios se han enriquecido pornográficamente, mientras el pueblo fue hambreado sistemáticamente, es un gobierno que ya carece de toda legitimidad, y a buena hora. Perdió bufones y soldados periodísticos, se les quebró su espacio político y sufrió fugas. Y cuando luego de todo esto te comes una paliza electoral de la magnitud de las PASO, entonces pasa lo que pasa. Y se preguntan, ¿hay vacío de poder? Hay un poder que dejó de ser tal, pero insisto, en esta incertidumbre alguien lo está ocupando. Hoy entonces, cuando el castillo de naipes
donde el rey se escondía del pueblo, se le comienza a caer, gritan que la oposición, que Alberto Fernández, por favor, respete el pacto de gobernabilidad. ¿Qué pacto, muchachos? El pacto entre un candidato con un presidente de la nación. Institucionalmente, Alberto Fernández no tiene poder. Políticamente sí. Institucionalmente el que tiene poder es el presidente de la nación. Por tanto, es el único responsable. Ahora es llamativo porque después se quejan porque alguien se pregunta o afirma que existe el vacío de poder. Si el mismo presidente y los medios que sostienen a ese presidente dicen que los problemas y las soluciones las debe asumir Alberto Fernández, entonces es la primera clara muestra de que dejaste de ser poder. Es el mismo gobierno que le pide a los candidatos de la oposición que gobiernen, y luego se quejan porque no le reconocen el poder a ellos. Por último, casi como una cuestión decorativa, Pichetto, que habla cada tanto, dijo: a Cristina le conviene que se incendie todo. Mirá vos, a ustedes les conviene que se incendie todo, porque así se han enriquecido y se enriquecen. Como última reflexión, está bien que hayan perdido el poder. Es una gran noticia que hayan perdido el poder. Pero me sostengo sobre esta reflexión. El poder nunca queda vacío. Hoy ya no lo tiene Macri y en el futuro lo tendrá Alberto. ¿Qué pasa con el presente? ¿Quiénes están detrás de este escenario de un supuesto vacío del poder? Son el verdadero poder. La columna de Fernando Borroni.